12 del mediodía con 35 minutos en Caracas, Venezuela. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos a María Corina Machado, dirigente opositora venezolana, diputada destituida de Venezuela. Señora Machado, gracias como siempre por estar con nosotros en NTN 24. Un placer saludarles a todos. En primer lugar, como veíamos en este informe y como lo hemos registrado durante toda la mañana, ya hay voces que temen por su encarcelamiento. ¿Usted qué va a hacer? ¿Como sus compañeros afrontará el rigor de la cárcel y de la justicia que está siendo manejada por el régimen chavista? Yo ratifico lo que hemos dicho nuestros compañeros Leopoldo, Antonio Ledesma y millones de venezolanos. Nuestra única opción es luchar. Huir no es una opción, y mucho menos callarnos en esta hora. Los venezolanos sabemos que en Venezuela lo que ha ocurrido es un golpe de Estado desde el Estado. Eso es lo que ha hecho Maduro de manera sistemática y continua. Y lo que debemos entender es que estas acciones desesperadas, este atropello inaceptable contra el alcalde metropolitano y contra tantos ciudadanos que hoy elevan su voz, sean sindicalistas, periodistas, tuiteros, médicos, defensores de derechos humanos, estudiantes, es la demostración de un régimen que sabe que está en una fase terminal y que la inmensa mayoría de los venezolanos sabe que el cambio político comienza en Venezuela con la renuncia del señor Maduro, lo cual es hoy un clamor nacional. Ahora, señora Machado, escuchábamos ayer al presidente Juan Manuel Santos, al presidente de Colombia, hacer un llamado al diálogo. Escuchábamos hoy, leímos hoy también comunicados de Brasil, del gobierno de Perú. Simplemente los gobiernos de la región se han limitado a decir frente a la situación, frente a esta persecución que se ha iniciado contra los opositores en Venezuela por parte del régimen chavista. La región parece que se limita a decir o a llamar al diálogo entre las partes, entre el gobierno y entre la oposición. ¿Cómo entender este silencio regional? ¿Están solos los venezolanos frente a esta arremetida del régimen chavista? No es toda la región. Vemos, y tomando palabras del presidente Pastrana, cuando decía qué más tiene que pasar en Venezuela para que se produzcan posiciones firmes y coherentes por parte de los jefes de Estado y de los gobiernos de América Latina. Pero vemos también como muchos otros expresidentes, líderes mundiales en materia de organizaciones de derechos humanos, la propia Organización de Naciones Unidas, el propio secretario general de la OEA alertaba en esta hora de lo que está ocurriendo en Venezuela y empezamos a ver algunos cambios en gobiernos de la región. Lo más importante en esta hora, y por eso yo quiero llevar este mensaje a todos los latinoamericanos, es la voz de la gente, la voz del ciudadano. Nuestros hermanos latinoamericanos en particular, que hagan saber a sus respectivos gobiernos que en este momento los venezolanos necesitamos una posición firme, valiente sobre la verdad. En Venezuela existe una dictadura militarista con vínculos con el crimen organizado internacional y que ha demostrado que no tiene escrúpulo alguno, nada lo detiene para pretender alargar esta agonía que está haciendo tanto daño, generando tanto dolor a los venezolanos. Los venezolanos haremos nuestra tarea, pero en este momento la posición de la comunidad internacional es fundamental. No es un tema de denunciar, alertar o advertir. ¿Qué más puede pasar en Venezuela? Todos sabemos que en Venezuela no hay sistema judicial, la justicia es utilizada como un brazo represor y de persecución al régimen, o sea que pedir que haya respeto a los derechos o un debido proceso, por Dios, en Venezuela no hay justicia, la justicia revolucionaria solo existe para callar las voces del pueblo que hoy quiere cambio. Sí, María Corina, pero tanto los gobiernos de Perú como el de Brasil como el de Colombia hacen un llamado al diálogo político y expresan su disposición para iniciar lo que serían esas mediaciones o esas gestiones que permitan otra vez negociar y hablar en Venezuela. ¿Están ustedes dispuestos, abiertos a eso o consideran que ya el momento del diálogo ya pasó y deben tomarse otras medidas? No, desde luego que un proceso de transición a la democracia requiere un diálogo de las bases del país y desde luego de los representantes de todos los sectores, los legítimos representantes. Pero lo decía el propio Insulza en estos días.
Hay que liberar a todos los presos políticos para poder proceder a un diálogo. Desde luego, eso es lo que exigimos. Hay que acabar con la represión para proceder a un diálogo. La propia Cancillería colombiana, en un comunicado hace unos días, solicitó la liberación de Leopoldo López, reconociendo que es un preso político. Y ese es un paso indispensable para que se pueda plantear cualquier diálogo. Ahora, si quieren contribuir a la democracia de Venezuela, a la estabilidad de la región, a detener esta violencia desatada, lo que deben hacer los gobiernos de América Latina es instar para que de inmediato la Organización de Estados Americanos convoque una reunión de emergencia de los cancilleres en el Consejo Permanente para evaluar la situación de nuestro país a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Esa es hoy la solicitud concreta, específica que formulamos los venezolanos a los gobiernos latinoamericanos de todo el hemisferio, debo decir, los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos y directamente al secretario general, que tiene potestad para hacer esa convocatoria en una situación como la que hoy vive Venezuela. Ahora, María Corina, ¿qué va a pasar si esta semana, finalmente la semana que viene, allanan la inmunidad parlamentaria de Julio Borges? ¿Qué va a pasar si van en tu contra, si van y te meten presa? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Va el régimen chavista a meter a todos los opositores en una cárcel? Desde luego que no hay cárceles en el país, en el planeta, para meter preso a 30 millones de venezolanos. Óigannos, más del 85% del país clama por un cambio político. Nicolás Maduro perdió todo el respaldo y la confianza popular que había heredado. Y las encuestas en Venezuela de una semana para otra pierden vigencia, producto del deterioro de la situación de gobernabilidad en el país. Estamos ante la inminencia de una crisis humanitaria de salud. Estamos hablando que los venezolanos hoy, con un sueldo mínimo de menos de $1 diario, no les alcanza para comer. Y frente a esto vemos un régimen que pone cada día más claro sus vínculos y su conexión con el crimen y la mafia internacional. ¿Qué está ocurriendo? Que en el seno del oficialismo también se producen de manera cada vez más evidente y acelerada deserciones, delaciones, divisiones, porque el régimen sabe que esto es insostenible. Viene un cambio en Venezuela, viene un cambio político. Nosotros planteamos y luchamos para que ese cambio sea en el marco de la Constitución, y es por eso que hemos hecho este llamado a todos los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. A eso es lo que le tiene terror el régimen de Maduro. Han intentado durante 16 años dividir a la población, fragmentar el tejido social, y en esta hora nos estamos encontrando los venezolanos en planteamientos concretos para lograr dos cosas: la reconciliación del país y la reconstrucción de Venezuela, y eso lo vamos a lograr. Es María Corina Machado, dirigente opositora desde Caracas. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Gracias.